Bueno, muy buenas noches, mis hermanos. Qué privilegio volverlos a ver, qué privilegio volver a tener la oportunidad de hablar de este evangelio de la buena nueva de salvación. Bienvenidos los hermanos, bienvenidos todos los visitantes que nos visitan por primera vez o si ya llevan un tiempo pues frecuentándonos, todos son bienvenidos. La predicación del evangelio del día de hoy la he titulado Vana sería nuestra fe. Esa palabra vana, si de pronto no estás familiarizado con ella, vana es un sinónimo de inútil, ¿cierto? Cuando dice, no, es que trabajamos vanamente, o sea, trabajamos inútilmente, no se logró el cometido. La predicación solamente va a versar de 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 22. De ahí, hermanos y oyentes, no nos vamos a salir, no vamos a dar más vuelticas por la Biblia, vamos a estar solamente concentrados en este pequeño recopilatorio de versículos del 1 al 22. Propósito, esta predicación, hermanos y oyentes, tiene un propósito y es mostrar que la resurrección de Jesucristo es la piedra angular del evangelio y que sin ella no hay esperanza ni perdón, pero con ella hay vida eterna para quienes creen. Y aquí la palabra clave, hermanos, es para quienes creen. Creer es aceptar al Señor Jesucristo como la piedra angular del evangelio. La primera parte de la predicación se llama el evangelio que salva. Versículo 1 y 2 del capítulo 15 de Corintios, de 1 Corintios. Se los voy a leer textualmente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os es predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Mire que aquí la palabra de Dios nos señala otra vez la palabra vano. O sea, si no retuviste el evangelio, creísteis en vano. Pero si lo retuvisteis, sois salvo. Entonces, aquí ya comenzamos a darnos cuenta de unas consecuencias del evangelio. Por eso dice el evangelio que salva. Cuando el evangelio es retenido, es aceptado, es interiorizado, se ha aceptado al Señor Jesucristo, soy salvo. Si no, si tu convicción solamente fue de boca, fue solamente de palabrería, pero verdaderamente no creíste en el Señor Jesucristo, creísteis en vano, trabajasteis en vano, te desgastasteis en vano. El evangelio no es una filosofía humana ni una tradición religiosa, sino la verdad de Dios que salva al pecador por la fe en Jesucristo. Mire, la piedra angular del evangelio es Jesucristo. La fe que salva está puesta en Jesucristo. Nuestra fe no puede estar puesta en cosa diferente o persona diferente a Jesucristo. Se lo digo ¿por qué? Porque lastimosamente hay gente que dice, no, yo tengo fe, pero la tiene una fe puesta en cosas diferentes a Jesucristo. Si la fe, hermanos y oyentes, está puesta en una persona diferente a Jesucristo, creíste en vano. Si su fe está puesta en sus obras, en lo que usted hace o deja de hacer, su fe es, creíste en vano. El evangelio está basado en hechos reales y no fábulas, mitos y leyendas. ¿Cuántas personas que han escuchado el evangelio creen que el evangelio es una leyenda, es un mito? Cuando las personas, es más, yo me acuerdo en el colegio cuando habían amigos que le contaban a uno como unas historias muy reforzadas, uno le decía, no, cuénteme una de vaqueros, ¿cierto? Hay gente que cree que el evangelio es eso, una narración mitológica, algo que sucedió imaginariamente, pero hermanos, recordemos que
Uno de los objetivos de la predicación de esta noche es demostrar de que el Evangelio no es un mito, no es una leyenda, sino que fue una realidad. Eso lo vamos a comenzar a comprobar versículos más adelante. Ahora ya estudiamos el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a estudiar el versículo 3 al 4. Se los voy a leer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos y oyentes, ¿qué resumen tan específico tenemos del Evangelio? Vea, si a usted en algún momento en la vida le preguntan ¿qué es el Evangelio? Cita el versículo 3 y 4 de 1 Corintios capítulo 15. Mire, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, no por los suyos, porque Él era sin mancha, ¿cierto? El justo padeció por los injustos. El Señor Jesucristo, siendo Dios humanado, no tenía pecado alguno, pero fue a la vergonzosa cruz por nuestros pecados. Fue sepultado, prueba que murió realmente. Para hablar de resurrección, hermanos, ¿de qué tenemos que hablar primeramente? Pues de sepultura, ¿cierto? No podríamos hablar de resurrección sin hablar previamente de sepultura. Resucitó al tercer día tal como se había profetizado. La tumba quedó vacía. Hermanos, nosotros no hacemos memoria de una tumba llena, de una tumba ocupada. Nosotros hacemos y nos regocijamos de una victoria de una tumba vacía. Muchos ateos, científicos se han desgastado toda la vida buscando los restos de Jesús. Han dedicado su vida en algo vano, en algo inútil. ¿Por qué? Porque nunca los podrán encontrar. La tumba quedó vacía. El día que encuentren los restos de Jesús, mejor dicho, no nos volvamos a reunir, hermanos. No nos volvamos a reunir. Ese día nuestra fe habrá sido una fe vana, inútil, mentirosa, desechada. Pero es que la tumba está vacía. La tumba está vacía, hermanos. Bueno, continuamos. Versículo 5 al 8. Un hecho con testigos, no un mito. ¿Por qué quise hacer la predicación de esta manera, hermanos y oyentes? Porque es que muchas veces comenzamos a leer de corridos 15, 20 versículos y no los fraccionamos, no los degustamos. Muchas veces termina uno de leer y dice, bueno, ¿y qué fue lo que leí? ¿Qué fue lo que leí? ¿Qué no entendí? Entonces, bueno, aquí vamos a leer del 5 al 8. Yo se los voy a leer y luego los hago los comentarios. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Observación: la resurrección de Cristo no fue un hecho secreto ni un mito inventado, fue un evento histórico lleno de testigos oculares. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho y un mito? El mito, la leyenda, no tiene forma de ser comprobado, porque es algo creado, es algo imaginado, es algo que nunca ocurrió. Un hecho es algo que efectivamente aconteció y que goza de plena credibilidad. ¿Y esa credibilidad cómo se da? Con pruebas. Y una de las pruebas, ¿quiénes son? Los testigos. Vea, testigos que ni siquiera pueden decir, no, es que a mí me comentaron que eso fue así. No, testigos que estuvieron, vieron y constataron lo que efectivamente ocurrió. Más de 500 personas lo vieron resucitado. En el campo del derecho, un testimonio ocular es una prueba muy, pero muy fuerte. Y si 500 personas testificaran hoy en un tribunal sobre un mismo hecho, sería algo totalmente irrefutable. Imagínense que, hermanos y oyentes, no más para condenar a una persona que cometió un delito es necesario un solo testimonio que diga
yo observé, yo vi, y eso es más que suficiente. Imagínense 500 personas testificando sobre la resurrección de Cristo. 500 personas que estuvieron en ese momento, que dan fe de que el evangelio no es una superstición, no es una leyenda. ¿Por qué? Porque muchas veces asemejan como que no, pero es que hay que tener mucha fe para creer en el evangelio. Y la fe la observan como algo gaseoso, como algo pues, como que no, pues es que no hay pruebas, es que no hay una corroboración, pero es que el evangelio tiene un fundamento sólido y son estos testigos oculares. La fe cristiana no se basa en cuentos, sino en la realidad. Un Salvador que murió, resucitó y se mostró en carne y hueso. A diferencia, hermanos, mire, a nivel mundial hay muchos credos religiosos, ¿cierto? Dicen que hay más religiones que políticas o que sectas políticas. Y es que verdaderamente yo no sé, de pronto, cada semana hay una religión diferente, pero acá yo cito unos ejemplos que son bastante, digámoslo así, bastante globales en cuanto a religiones. Todos hemos hablado o hemos escuchado hablar de por lo menos de Buda, ¿cierto? El budaísmo, o de Mahoma, del Islam, ¿cierto? Estos líderes religiosos, ¿qué pasó? Pues que murieron. ¿Y en dónde permanecen? Pues en sus tumbas. Las tumbas de ellos no están vacías, ¿o sí? Nosotros celebramos al Señor Jesucristo la victoria sobre la muerte, pero la tumba está vacía. Estos líderes religiosos, pues sus tumbas no están vacías. Y como habíamos titulado, vana sería nuestra fe si la tumba estuviera llena, ¿verdad, hermanos? Vana sería nuestra fe. Yo en este punto respecto a los testigos oculares, yo también, no hay necesidad que lo busquen, simplemente lo voy a leer. Vea, en Mateo capítulo 27, versículo, ya me ubico, 45. Mire, cuando la muerte del Señor Jesucristo ocurrió, inclusive la creación, la naturaleza se manifestó. Estos líderes religiosos cuando fallecieron, pues, ¿cierto? No hubo oscuridad, no hubo terremotos, no hubo absolutamente nada, ¿cierto? Cuando una persona fallece, ¿será que hay oscuridad y hay terremotos y hay eventos naturales? No, ¿cierto? Estos líderes religiosos, pues, fallecieron y pues la humanidad y el mundo continuó pues como si nada. Pero mire, Mateo 27, versículo 44, respecto a la muerte del Señor Jesucristo, dice lo siguiente, mire. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Aquí comenzamos a ver ya una manifestación, ¿cierto?, de la creación de la naturaleza respecto a ese, digámoslo así, durante esa etapa crítica cuando el Señor Jesucristo ya estaba siendo crucificado y estaba a punto de entregar su espíritu. Luego, dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Y vinieron a la santa ciudad, y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, mire, el centurión no estaba solo, y el centurión y los que estaban con él también eran testigos oculares de lo que estaba sucediendo al Señor Jesucristo. Dice, el centurión y los que estaban con él, mire lo que dijeron después de que presenciaron todas estas cosas, y habiendo visto estas cosas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué tal que hubiéramos tenido que ese centurión no hubiera sido el centurión, sino que hubieses estado tú?
viendo cómo se había oscurecido, viendo cómo la tierra, las rocas se partían del terremoto. Este centurión, que era un testigo ocular de lo que estaba ocurriendo, no le quedó alternativa sino confesar con su boca del que estaba en esa cruz era el Hijo de Dios. ¿Será que cuando Mahoma, Buda, todos estos otros líderes religiosos se murieron, ocurrieron todas estas cosas? No, absolutamente no. Si Cristo no resucitó, inútil, vana sería nuestra fe. Versículos 12 al 14. Se los voy a leer. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ahí está la palabra, vana, inútil. Es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, ¿cierto? La predicación del evangelio, si Cristo no hubiera resucitado, sería inútil. No tendría razón de ser para nosotros estar hoy sentados escuchando un mensaje de alguien cuya tumba estuviese llena, ¿verdad? Este es el centro del mensaje. Si Jesús no resucitó, todo lo que predicamos es mentira, nuestra fe es una ilusión y no hay esperanza para nadie. Pero gloria a Dios, Cristo sí resucitó, la muerte no pudo retenerlo porque era el Hijo de Dios, ¿cierto? Así como el centurión dijo, por lo que vio, cómo se oscureció la tierra, cómo las rocas se partieron, cómo lo resucitó, dijo, este era el Hijo, este es el Hijo de Dios. La muerte no lo pudo retener, ¿cierto, hermano? No, el Señor Jesucristo venció a la muerte y por eso es que el evangelio no es un evangelio de derrota, es un evangelio de victoria. Es un evangelio de victoria. Parte número 5. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 15 al 19. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, inútil. Hermanos, mire, leímos que cuando Cristo entregó su espíritu, muchos otros se levantaron de las tumbas y fueron a la santa ciudad, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de la resurrección de Cristo. Y si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería una fe inútil. Y continúa, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire, si estas personas que han entregado su vida al evangelio, el evangelio ha causado muchos mártires en la parte histórica, hermanos y oyentes. Verdaderamente somos unos privilegiados de podernos sentar el día de hoy y escuchar el evangelio sin ninguna restricción. Pero en algunas otras partes del mundo, para escuchar el evangelio hay que hacerlo a escondidas, porque hay países donde no hay libertad religiosa, donde la persona que predica se expone a prisión, inclusive se expone a penas de muerte. Pero estas personas, ¿por qué creen que asumen ese precio? Porque saben que no es vana su predicación. ¿Usted arriesgaría su vida por algo que fuera vano e inútil? Claro que no. Pero estas personas que han conocido al Señor Jesucristo se atreven a predicar del Señor Jesucristo en países hostiles. ¿Por qué? Porque saben que su fe no es vana, porque saben en quién han creído y que es poderoso para guardarlos, ¿verdad? Entonces, observación, sin resurrección no hay perdón. Cristo murió por nuestros pecados, pero si hubiera quedado en la tumba, ¿cómo sabríamos que Dios aceptó el sacrificio, cierto? Verdaderamente, hermanos y oyentes, la prueba irrefutable
de que el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo fue que la tumba hubiese quedado vacía. Si esa tumba hubiese quedado llena, ¿hubiéramos podido decir de que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tumba está llena. ¿Por qué? Porque verdaderamente Cristo no hubiese resucitado. Pero ¿cuál es la prueba irrefutable de que el Padre se complació en el sacrificio de su Hijo? Que la tumba quedó vacía. Los demás líderes religiosos, Buda, Mahoma, pues verdaderamente sus tumbas estarán llenas. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que dijo el centurión, este era el Hijo de Dios, podemos decir que estos no eran el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sus tumbas están llenas. La resurrección es la confirmación de que el precio fue pagado completamente, ¿cierto? Las escrituras dicen que hemos sido comprados con precio de sangre, ¿cierto? El precio fue totalmente pagado. Pero si alguien muere sin Cristo, muere con sus pecados encima. Lastimosamente, hermanos y oyentes, miren, si has aceptado al Señor Jesucristo, el precio de tus pecados ya han sido pagados. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo ya ha hecho por ti. Pero si mueres sin Cristo, el pago de tus pecados todavía no se ha realizado. Y ese pago de los pecados tendrás que pagarlos tú el día que comparezcas al juicio. Pero si alguien cree en Él, o sea en el Señor, sus pecados son perdonados y borrados para siempre porque fueron ya pagados. Pero ahora, mire, yo creo que yo creo que es el pero más hermoso de las escrituras. Creo que es un pero de victoria. Es un pero que nos llena, que así como las personas cuando ganan un equipo de fútbol hacen caravanas y desfiles, yo creo que este pero sería digno de nosotros hacer una caravana, un desfile, porque es que, pero ahora Cristo ha resucitado. Versículos 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron, es un hecho. Cuando algo dice es un hecho, es que no admite contradicción alguna. ¿Y por qué no admite contradicción alguna? Hermano, porque ya lo hemos leído. 500 testigos, el centurión, los testigos oculares, la tumba vacía. No se han encontrado. Entonces, hay pruebas irrefutables de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora es un hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, ¿para quién de nosotros es un misterio que la muerte física es algo inevitable? Es la consecuencia del pecado, ¿cierto? Yo creo que hasta el más ateo que se ha sentado aquí, pues tendrá que aceptar que la muerte es un hecho irrefutable. Porque realmente negar que la muerte nos llega a todos, pues yo creo que eso ya sería pues el necio, el papá de los necios, el necio más necio, porque es que realmente la muerte es algo que es palpable, es evidente. Todos hemos estado en un entierro, en un velorio. Y así como por Adán entró la muerte, así por Cristo ha entrado la resurrección. Este es el mensaje de victoria, ahí está señalado en amarillo. Cristo resucitó y triunfó sobre la muerte. Así como Adán trajo la muerte sobre el mundo, Jesús trajo la vida. Mahoma o Buda o los cientos de dioses hindúes triunfaron sobre sus tumbas. Esa es una pregunta. Estos líderes religiosos que se autoproclaman, digámoslo así, portador de buenas nuevas, han triunfado sobre sus tumbas, que sean dignos de depositar la fe. Yo creería que no, yo creo que sería una fe vana, ¿cierto? Sería una fe inútil creer o depositar la fe en alguien que no ha vencido la tumba. Segundo, la causa de su muerte fue nuestra salvación. Jesús tomó nuestro lugar. La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, y Él la pagó por ti y por mí. Vea, hermanos y oyentes, Jesús se entregó en esa vergonzosa cruz
por dos cosas esenciales. Primero, por obediencia al Padre. Pero segundo, y no menos importante, porque las dos son como los pilares fundamentales, por amor a nosotros, por amor a quienes íbamos a creer en Él. Esos son los dos pilares fundamentales por los que Cristo fue a la vergonzosa cruz. Primero porque, mire, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, se abrieron los cielos y dije, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor Jesucristo quería complacer al Padre. Y fue un cáliz bastante doloroso, porque el Señor Jesucristo le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la obediencia del Señor hacia el Padre. Y segundo, por amor, mire, Él pagó por mí y por ti nuestros pecados. Tercera cosa, Dios no nos dio cosas, ¿cierto? Dios no escatimó en nuestra salvación. Mire, muchos hijos miden el amor de sus padres por las cosas que les dan. Muchos hijos dicen, es que mi papá no me ama porque no me dio la bicicleta. Otros dirán, mi papá me ama mucho porque me dio un carro último modelo. Entonces, se mide el amor en función a lo que se entrega. Pero Dios, el Padre, no nos dio cosas. Nos dio nada más ni nada menos que a su Hijo. ¿Hay otra cosa más valiosa que Dios nos hubiese podido dar que no hubiese sido su Hijo? Absolutamente no. Dios entregó lo más valioso, ¿para qué? Para pagar el precio de nuestros pecados. Conclusión. Vamos a sacar unas conclusiones muy corticas de lo que ya hemos leído y hemos predicado. Querido oyente, si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza, pero Él vive y eso lo cambia todo. Verdaderamente la resurrección de Cristo hace que nos vayamos de acá tranquilos, hace que nuestra fe no sea una fe de ilusiones, no sea una fe vana, inútil, todo lo contrario. Hoy no te predico una religión. Muchas veces la persona que no conoce de Cristo, cuando escucha de Cristo, cree que le van a hablar es de religión, y no es así. Cristo no es una religión, Cristo es el Salvador. Te predico a Jesucristo resucitado. No sigas confiando en tus obras ni en filosofías huecas. Confía en aquel que venció la muerte por ti. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Llamado final. Hay unas preguntitas. Me gusta terminar con preguntas. Primera pregunta, ¿estás muerto en tus pecados? Si esa respuesta es afirmativa, mi querido oyente, si hoy estás muerto en tus pecados, la invitación es que pases de muerte a vida. ¿Y cómo se hace eso? Pon tu fe en Jesucristo. ¿Tienes dudas? Muchas veces dicen, no, es que yo tengo dudas sobre la resurrección del Señor Jesucristo. No, es que yo tengo dudas del Evangelio. Mira la cruz. Mira la tumba vacía, considera el testimonio de los que vieron al Señor Jesucristo. Yo creo que son más que suficientes para esclarecer tus dudas. Hoy, entrégale la vida a quien la dio por ti. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y verdaderamente Jesús la puso por nosotros. Quisiera, hermanos, que termináramos entonando el himno de Resucitó, porque verdaderamente la resurrección de Cristo es la piedra angular del Evangelio. Y no hay himno más victorioso que decir, Señor, resucitaste. Es un himno de victoria que nos llena de total tranquilidad y satisfacción, y de que nuestra fe no ha sido en vano. Bueno, mientras que el hermano pone el himno, vamos a culminar con una oración para cuando ya termine el himno, pues nos podemos retirar a nuestras casitas. Bueno, gracias, amadísimo Padre, por esta oportunidad tan maravillosa de compartir la buena nueva del Evangelio.
de la resurrección de Cristo, Señor, de Padre, porque si Cristo no hubiese resucitado, si esa tumba hubiese permanecido llena, vana sería nuestra fe. Pero hoy estamos haciendo memoria, predicando de aquel que venció la muerte, de aquel cuya tumba está vacía y el trono está ocupado, porque verdaderamente el Señor Jesucristo resucitó y se sentó a la diestra tuya. Te pedimos especialmente por las personas que nos visitan, Padre amado, para que si aún no han aceptado al Señor Jesucristo, este sea el momento para que pasen de muerte a vida y puedan tener una fe que no sea vana e inútil, sino una fe puesta en aquel que tiene el poder para resucitarnos y quien pagó por nuestros pecados. Te encomendamos también esta semana labores que trabajamos, que nuestras labores, nuestros trabajos siempre sean para glorificarte, pidiendo tu bendición y tu protección en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.